Imaginen por un momento que se encuentran caminando por los pasillos del Kremlin, el icónico centro de poder en Rusia. Los imponentes muros de piedra, las banderas ondeando al viento y la atmósfera cargada de historia. De repente, algo extraordinario ocurre, algo que desafía todas las expectativas y que cambiaría el curso de los acontecimientos en este lugar emblemático. Durante los últimos días, han surgido rumores inquietantes que han sacudido a la nación entera y han provocado un profundo revuelo en todo el mundo. Varios visitantes, tanto rusos como extranjeros de diversas partes del globo, han reportado haber visto una figura misteriosa deambulando por los pasillos y recintos del emblemático Kremlin de Moscú. Una figura que, según describen, se asemeja de manera sorprendente a la representación tradicional de Jesús de Nazaret, el fundador del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la historia. Inicialmente, estos informes fueron descartados por las autoridades rusas como meras habladurías, producto de la imaginación o incluso posibles bromas de mal gusto. Sin embargo, a medida que los días transcurrían y más personas, procedentes de diferentes países y contextos culturales, compartían sus testimonios coincidentes, la situación se volvió insostenible e imposible de ignorar. Los relatos detallados de los testigos oculares describían a una figura alta, delgada, con una túnica blanca inmaculada y una distintiva barba oscura que ondeaba al caminar. Algunos afirmaban haber visto a esta figura misteriosa simplemente paseando por los pasillos, observando los imponentes edificios y jardines del Kremlin con una expresión serena e inalterable. Otros aseguraban haberla visto realizar gestos de bendición o incluso sanar a personas enfermas con un simple toque de su mano. Lo más desconcertante era que, según los testimonios, la figura parecía aparecer y desaparecer de manera inexplicable, desafiando las leyes de la física y la lógica. En algunos casos, los testigos aseguraban haber visto a la figura caminar a través de paredes sólidas o simplemente desvanecerse en el aire antes de sus atónitos ojos. Ante la creciente avalancha de informes, las autoridades rusas se vieron obligadas a tomar medidas y a investigar estos supuestos avistamientos que amenazaban con convertirse en un escándalo de proporciones internacionales. La situación se volvió insostenible y era evidente que algo extraordinario estaba ocurriendo en el corazón del poder ruso. Los primeros en reportar este extraño e inquietante fenómeno fueron un grupo de turistas estadounidenses que se encontraban de visita en la capital rusa, Moscú. Este grupo, conformado por 6 personas de distintas edades y orígenes, había decidido aprovechar su estadía en la ciudad para visitar uno de los lugares más emblemáticos e históricos de Rusia, el imponente Kremlin. Según el relato detallado que compartieron mientras recorrían las áreas públicas del vasto complejo del Kremlin, guiados por un experimentado guía turístico local, uno de los integrantes del grupo, un hombre de mediana edad oriundo de Chicago, divisó una silueta que le resultó vagamente familiar en uno de los pasillos laterales que se desprendían del trayecto principal. En un principio, el resto del grupo no le prestó demasiada atención, pensando que podría tratarse de un actor disfrazado que formaba parte de alguna exhibición o representación histórica, algo bastante común en los circuitos turísticos. Sin embargo, la inquietud del hombre de Chicago aumentó cuando, al detenerse y observar con detenimiento, la figura parecía adoptar rasgos cada vez más definidos y similares a las representaciones tradicionales de Jesús de Nazaret. Intrigado, el hombre instó al resto del grupo a acercarse para corroborar lo que estaba viendo. Lentamente y con cautela, los turistas se aproximaron al pasillo lateral, buscando obtener una mejor vista de la misteriosa silueta. No obstante, en un giro desconcertante, justo cuando se encontraban a pocos metros de distancia, la figura simplemente se desvaneció ante sus atónitos ojos, como si nunca hubiera estado allí. Confundidos y aturdidos, los turistas intercambiaron miradas de desconcierto, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Algunos incluso llegaron a cuestionar su propia percepción, convencidos de que debía tratarse de algún tipo de ilusión óptica o efecto de la luz. Sin embargo, la convicción en el rostro del hombre de Chicago era innegable. Había visto algo realmente extraordinario, algo que desafiaba toda explicación lógica. Al día siguiente de los extraños avistamientos reportados por los turistas estadounidenses, un nuevo e inquietante testimonio vino a reforzar la naturaleza desconcertante de estos sucesos.
En esta ocasión, fueron un par de guardias de seguridad rusos, veteranos en el servicio de vigilancia del Kremlin, quienes afirmaron haber sido testigos de una aparición similar. Según su relato, mientras realizaban sus rondas de rutina en uno de los patios interiores del vasto complejo del Kremlin, un área restringida al público general, ambos guardias advirtieron la presencia de una figura misteriosa deambulando por el lugar. A primera vista, creyeron que se trataba de algún visitante o empleado que había conseguido ingresar sin autorización, pero al observar con más detenimiento, se dieron cuenta de que la apariencia de esta figura distaba mucho de ser ordinaria. Describieron a la misteriosa presencia como un hombre alto, de porte imponente y con una túnica blanca inmaculada que ondeaba suavemente con la brisa del patio. Lo más sorprendente, sin embargo, era que el individuo poseía una barba oscura y rizada, característica que inmediatamente evocaba las representaciones artísticas tradicionales de Jesús de Nazaret. Patrocinado por la Biblia Ilustrada para Niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia Ilustrada para Niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. Pero lo que más desconcertó a los guardias fue el aire de serenidad y paz que emanaba de esta figura. A pesar de encontrarse en un área restringida y altamente custodiada, el hombre caminaba con una calma inquietante, como si estuviera completamente ajeno a su entorno, o como si tuviera plena confianza en su derecho a deambular por esos lugares. Los guardias, atónitos ante la extraña visión, intentaron acercarse e interpelar al desconocido, pero en cuanto dieron un paso en su dirección, la figura pareció disiparse en el aire, desapareciendo por completo de su vista. Desconcertados y sin poder creer lo que acababan de presenciar, los guardias decidieron reportar el incidente de inmediato a sus superiores, temiendo que su credibilidad fuera puesta en duda. Las autoridades rusas, inicialmente escépticas ante los primeros informes recibidos, desestimaron estos testimonios como simples habladurías o incluso intentos de difamación dirigidos a desacreditar la imagen del Kremlin y del propio gobierno. Sin embargo, a medida que transcurrían los días y más personas, tanto ciudadanos rusos como visitantes extranjeros, compartían sus testimonios coincidentes sobre los misteriosos avistamientos, la situación se volvió insostenible e imposible de ignorar por más tiempo. Lo que en un principio parecía ser un incidente aislado y fácilmente desestimable, rápidamente se convirtió en un fenómeno de proporciones cada vez mayores. Personas de todas las edades, géneros y procedencias comenzaron a reportar haber visto la enigmática figura que, según sus descripciones, correspondía a la representación tradicional de Jesús de Nazaret. Ante la creciente ola de testimonios, los medios de comunicación nacionales e internacionales no tardaron en hacerse eco de estas historias, convirtiendo los supuestos avistamientos en el Kremlin en un tema de interés global. Periódicos, canales de televisión y plataformas digitales de todo el mundo comenzaron a cubrir el fenómeno, analizando los detalles de los testimonios, especulando sobre posibles explicaciones y entrevistando a expertos de diversas disciplinas. En cuestión de días, el mundo entero tuvo los ojos puestos en el Kremlin, el icónico centro de poder ruso que ahora se había convertido en el epicentro de un misterio sin precedentes. Las autoridades rusas, inicialmente reacias a dar crédito a estos informes, se vieron obligadas a reconocer la magnitud del fenómeno y la atención mediática que estaba recibiendo. La presión pública y mediática se intensificó aún más cuando algunos de los testigos oculares comenzaron a compartir videos y fotografías supuestamente tomadas durante los avistamientos. Si bien la calidad de estas imágenes era en ocasiones dudosa, su circulación en las redes sociales y medios de comunicación alimentó aún más la especulación y el debate en torno a lo que realmente estaba ocurriendo en el corazón de Moscú. Ante esta situación, las autoridades rusas se vieron obligadas a tomar medidas y a abordar el tema de forma oficial, anunciando la formación de un equipo de investigación para esclarecer los hechos
y determinar la veracidad de los informes. El mundo entero aguardaba ansioso por las conclusiones de esta investigación, mientras que el misterio en torno a los avistamientos en el Kremlin solo parecía profundizarse. En un giro sorprendente que pareció respaldar los testimonios de los numerosos testigos oculares, las propias cámaras de seguridad del Kremlin captaron imágenes desconcertantes que desafiaban todas las explicaciones racionales. Tras una exhaustiva revisión del material audiovisual grabado por el sistema de vigilancia, los investigadores se toparon con varias secuencias que mostraban claramente a una silueta etérea y translúcida moviéndose por los pasillos y recintos del emblemático complejo. Estas grabaciones, analizadas minuciosamente por expertos en tecnología audiovisual, no mostraban indicios de haber sido alteradas o manipuladas digitalmente. Todas las pruebas apuntaban a que las cámaras habían captado un fenómeno genuino, por más inexplicable que éste pareciera. En una de las grabaciones más desconcertantes, la enigmática figura parece detenerse frente a una de las cámaras de seguridad, como si advirtiera su presencia. Durante unos segundos que parecieron eternos, la silueta permaneció inmóvil, mirando directamente hacia el lente de la cámara. Luego, en un instante vertiginoso, la figura simplemente se desvaneció en el aire, desapareciendo de la vista sin dejar rastro alguno. Este evento, capturado por múltiples ángulos de cámaras, dejó atónitos a los investigadores y expertos encargados de analizar las grabaciones. Incluso los más escépticos se vieron obligados a admitir que algo extraordinario estaba ocurriendo dentro de los muros del Kremlin, algo que desafiaba las leyes de la física y la lógica convencional. Pero las cámaras de seguridad no solo capturaron imágenes de la misteriosa silueta en los pasillos y recintos interiores. En varias ocasiones, las grabaciones mostraron a la figura deambulando por los famosos jardines y patios exteriores del Kremlin, como si estuviera disfrutando de un paseo al aire libre. En una de estas grabaciones particularmente intrigante, la silueta se detiene frente a un extenso parterre de flores y se inclina ligeramente, como si estuviera admirando la belleza de la naturaleza. En ese mismo instante, las cámaras registraron un extraño fenómeno. Las flores parecieron cobrar una vitalidad renovada, abriéndose completamente y adquiriendo un brillo y una coloración más intensos, como si hubieran sido revitalizadas por alguna fuerza invisible. Estos eventos, capturados por las cámaras de seguridad, solo sirvieron para profundizar el misterio en torno a los avistamientos en el Kremlin. ¿Se trataba acaso de un fenómeno sobrenatural o divino, como sugería la semejanza de la figura con las representaciones de Jesús? ¿O había una explicación más terrenal, aunque igualmente desconcertante, detrás de estas apariciones? Mientras los debates y especulaciones se intensificaban, las autoridades rusas se vieron obligadas a tomar medidas drásticas para desentrañar este enigma que había capturado la atención del mundo entero. Ante esta situación sin precedentes, que amenazaba con convertirse en un escándalo de proporciones globales, el gobierno ruso se vio obligado a tomar medidas drásticas para abordar el misterio que envolvía al Kremlin. Las autoridades se dieron cuenta de que no podían seguir ignorando o minimizando los informes y las pruebas que seguían acumulándose, y que era necesario emprender una acción coordinada para desentrañar la verdad detrás de estos desconcertantes sucesos. En un gesto sin precedentes, el Kremlin convocó a una conferencia de prensa de emergencia, a la que asistieron representantes de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales. Fue en este escenario tenso y cargado de expectativas donde se anunció la formación de un equipo especial de investigación, integrado por expertos de diferentes campos y disciplinas, con el objetivo de desentrañar el misterio que envolvía los supuestos avistamientos de la figura que evocaba a Jesús de Nazaret. Este equipo, cuya composición fue anunciada durante la conferencia de prensa, incluía a algunos de los mejores y más brillantes cerebros de Rusia, así como a destacados especialistas extranjeros. Desde teólogos y expertos en estudios bíblicos hasta físicos, criptógrafos y analistas de inteligencia, el equipo reunió a un conjunto diverso de profesionales con el fin de abordar el fenómeno desde múltiples ángulos y perspectivas. Los miembros del equipo fueron cuidadosamente seleccionados por su trayectoria impecable, su experiencia en investigaciones complejas y su capacidad para mantener la objetividad y el escepticismo científico, incluso ante los eventos más desconcertantes. Se les encomendó la tarea de examinar todas las pruebas disponibles,
desde los testimonios de los testigos oculares hasta las grabaciones de las cámaras de seguridad, con el fin de determinar si había una explicación racional detrás de estos avistamientos, o si en su defecto se trataba de un fenómeno verdaderamente inexplicable. El anuncio de la formación de este equipo especial de investigación generó una ola de reacciones en todo el mundo. Mientras que algunos aplaudieron la decisión del gobierno ruso de abordar el misterio con seriedad y rigor científico, otros expresaron su escepticismo y sugirieron que todo se trataba de una elaborada campaña de relaciones públicas o incluso de desinformación. No obstante, las autoridades rusas insistieron en que su único objetivo era desentrañar la verdad, sin importar cuán desconcertante o desafiante pudiera ser. El equipo de investigación tendría acceso sin restricciones a todas las áreas del Kremlin, así como a todos los recursos necesarios para llevar a cabo su labor de manera exhaustiva y minuciosa. Mientras el mundo observaba con atención, el equipo especial se puso en marcha, determinado a resolver el enigma que había capturado la imaginación de millones de personas en todo el planeta. ¿Lograrían encontrar una explicación racional a los avistamientos o se enfrentarían a un misterio verdaderamente trascendental? El escenario estaba listo para una investigación sin precedentes en el corazón del poder ruso. El equipo de investigación trabajó incansablemente, analizando cada pista y testimonio disponible. Se llevaron a cabo exhaustivos análisis forenses de las grabaciones de seguridad, se entrevistó a testigos oculares y se realizaron pruebas científicas en busca de cualquier anomalía o explicación racional. Mientras tanto, la tensión en Moscú iba en aumento. Algunos grupos religiosos organizaron vigilias y oraciones en las inmediaciones del Kremlin, mientras que otros manifestaban su escepticismo y pedían una explicación más terrenal. Después de semanas de arduo trabajo, el equipo de investigación finalmente convocó una rueda de prensa para compartir sus hallazgos. Ante una multitud de periodistas ansiosos, el líder del equipo tomó la palabra. Después de un exhaustivo análisis, hemos llegado a la conclusión de que los avistamientos reportados en el Kremlin no pueden ser explicados por medios naturales o científicos conocidos, declaró con solemnidad. Nuestras pruebas forenses han confirmado la autenticidad de las grabaciones de seguridad, y los testimonios de los testigos oculares son consistentes y creíbles. Un murmullo recorrió la sala mientras la audiencia procesaba esta revelación impactante. El líder del equipo continuó: si bien no podemos afirmar con certeza absoluta la naturaleza o identidad de la figura avistada, nuestros expertos teológicos han llegado a la conclusión de que se asemeja a las descripciones bíblicas de Jesucristo. La sala estalló en un caos de preguntas y exclamaciones. Algunos periodistas expresaron su incredulidad, mientras que otros parecían abrumados por la magnitud de esta declaración. Entendemos que estas conclusiones pueden parecer inverosímiles, continuó el líder del equipo, alzando las manos para calmar los ánimos. Sin embargo, después de descartar todas las explicaciones convencionales, nos vemos obligados a considerar la posibilidad de que estemos presenciando un evento de naturaleza sobrenatural o divina. A partir de ese momento, el mundo entero se sumergió en un intenso debate sobre las implicaciones de estos hallazgos. Algunos los recibieron con fe y esperanza, mientras que otros los descartaron como una locura o una estratagema política. Mientras tanto, en el Kremlin, los avistamientos continuaron, desafiando todas las explicaciones y sembrando una sensación de misterio y reverencia en quienes tuvieron el privilegio de presenciarlos. Ya sea un milagro divino, un fenómeno inexplicable o un elaborado engaño, la presencia de esta figura en el corazón del poder ruso dejó una marca indeleble en la historia y en el corazón de quienes fueron testigos de este extraordinario evento.